tiempo a esta parte junto con otras colegas, tratando de modificar o hacer un paso más importante en la guardia respecto a las patologías respiratorias. Este curso consta de 8 módulos, donde se va a especificar toda la parte de las patologías respiratorias en la emergencia, desde la oxigenoterapia hasta la insuficiencia respiratoria, siempre dirigida hacia la emergencia. Les damos la bienvenida junto con la doctora Teruel, con la cual soy codirectora de este curso. Cecilia Teruel es la jefa de la guardia del Hospital Padilla, y vamos a empezar con una charla que es sobre oxigenoterapia y bioseguridad. En cuanto a oxigenoterapia, vamos a tener la presencia de la licenciada en enfermería Gabriela Soto, quien es ex residente de terapia intensiva de nuestro hospital, y posteriormente el licenciado Martín Petersen dará una parte relacionada con la oxigenoterapia desde el punto de vista de la kinesiología. Y al final se hablará de bioseguridad, y esta charla estará dada por la licenciada Patricia Chacana. Desde acá, muchísimas gracias a todos por participar. También el agradecimiento a la doctora Dive Marcela Mohamed. ¿Por qué? Porque ella se puso la camiseta y nos ayudó en esto, y con su supervisión y su invaluable aporte hemos podido llegar hasta acá. Cecilia, te doy la palabra si quieres decir unas palabras a los participantes. Sí, hola, buenas noches. Yo soy la doctora Cecilia Lorena Teruel, soy médica clínica a cargo de la coordinación del servicio de guardia del Hospital Padilla, del cual para mí es un honor pertenecer a dicho hospital, a dicha institución, donde se tratan muy variadas patologías muy importantes. Una de ellas son las patologías respiratorias, a las cuales debemos saber resolver en una unidad de guardia, de emergencia. Por lo cual es muy importante capacitarse, lo cual brinda las herramientas necesarias para poder dar respuesta rápida, concisa, en el momento que se nos presentan los casos clínicos, ¿sí? Por lo cual es importantísimo que en todo momento estemos capacitándonos y adquiriendo información para poder resolver estos casos clínicos, ¿sí? Muchísimas gracias, doctora, por sumarme a su iniciativa. Muy agradecida. Muchísimas gracias, Ceci. Un honor realmente trabajar con ustedes, y gracias por aceptar las propuestas y ayudarme en esta formación. ¿La doctora Dive se encuentra? Bueno, si es que no se encuentra la doctora Dive, vamos a dar comienzo, licenciada Gabriela Soto, para que comencemos con la charla. Muchas gracias. Nadia, la licenciada Soto, que está conectada. Ahora me fijo, doctora. Gracias.
No, no está conectada por lo que veo. Bueno, comencemos con el licenciado Petersen, por favor. Vamos a tener las charlas sobre oxigenoterapia a cargo del licenciado Martín Petersen. Como el licenciado Martín Petersen por razones personales no se puede conectar, deja su email para las preguntas posteriores. De todos modos, lo que nosotros podamos contestar, le avisamos. Nadia no se escucha, no tiene voz. De rehabilitación exitosa. Hoy nos invita el Ministerio para hablar un poco de lo que es la oxigenoterapia y cómo se pueden utilizar los sistemas de bajo flujo y alto flujo en la pandemia. Me gusta a mí hablar un poco de lo que es la fisiopatología que sufren estos pacientes. Recordemos que este es un virus hecho por ácido que tiene un ciclo de vida. Este virus conduce intersticial, subpleural, generalmente se ubica, digamos, en la interfase de las estructuras pulmonares. El proceso hipoxémico que describe sobre todo el doctor Gattinoni, que es un doctor italiano que trabaja en Alemania y es un médico que se dedica a la anestesiología y a terapia intensiva, es intensivista. Este médico habla mucho y escribió mucho sobre lo que es la ventilación protectiva. Últimamente lo hizo sobre lo que es el poder mecánico que tiene la ventilación mecánica y últimamente escribió los fenotipos de los pacientes con COVID, fenotipo L y fenotipo H. Y él describe en estos fenotipos que los pacientes sufren una hipoxemia severa porque hay una vasoplejía. Esa vasoplejía lleva a que haya una alteración en la relación BQ. Entonces los pacientes, ¿qué es lo que sucede? Esta hipoxemia estimula los centros respiratorios, haciendo que los pacientes generen grandes volúmenes con gran esfuerzo muscular, sobre todo diafragmático. Esto aumenta mucho la presión intratorácica. Entonces, la suma de la presión negativa que generan los músculos inspiratorios más la cantidad de aire excesiva que entra en el sistema
como forma de tratar de que el organismo hace para revertir esa hipoxemia, provoca una permeabilidad en la barrera hematogaseosa, y esto lleva a una inflamación o un proceso inflamatorio, que esto lo ha descrito en 1930 el doctor Barach. ¿Qué sucede? Este aumento del volumen y esta fuerza, este esfuerzo pulmonar, hace que lleve a un edema, o sea, que haya un paso de líquido del vaso al intersticio y del intersticio al alveolo. Esto lleva a un edema pulmonar. Entonces, cuando el edema alcanza cierta magnitud, los volúmenes y capacidades disminuyen y la presión inspiratoria también disminuye. Entonces, es cuando en este momento ya pasamos de una alteración BQ a un cortocircuito Jung, a una alteración hipoxémica mucho más severa e importante que sufren los pacientes. Recordemos, repasemos los mecanismos gaseosos anormales. Hipoventilación alveolar es cuando mi bomba muscular no tiene la fuerza suficiente para ventilar el alveolo. Alteración BQ, que es cuando tengo dos opciones acá. Tengo un alveolo muy ventilado y poco perfundido, la relación es alta, o puede ser un alveolo poco ventilado y muy perfundido, la relación es baja. El Jung, que es la hipoxemia más severa o el intercambio gaseoso normal más severo, es donde cuando mi alveolo está totalmente ocupado o totalmente colapsado y sí hay perfusión. O trastorno de la difusión cuando hay una alteración en la barrera hematogaseosa. En estos pacientes, los dos procesos más importantes es la alteración BQ, que así comienzan, donde responden a la FIO. Es importante este conocimiento para saber la terapéutica. Y después evolucionan al Jung. Es cuando el alveolo es ocupado por un edema o está colapsado totalmente y el paciente acá ya necesita presiones positivas para poder saltear ese problema. Entonces, a raíz de esto es importante conocer esta fisiopatología y los procesos hipoxémicos para poder entender el flujograma y la terapéutica que tenemos para brindarle a nuestros pacientes. Lo que están observando ustedes es el flujograma que tiene el sistema de nuestro sistema público de salud. Lo hemos diseñado a través del equipo rápido de contingencia contra el COVID, desde el departamento de rehabilitación y desde el CIPROSA. Este flujograma está diseñado a raíz de otros flujogramas que se utilizó en el mundo, pero fue adaptado con lo que el sistema nuestro brinda y le pusimos un sistema de colores como el semáforo para que sea más entendible y mucho más sencillo. Si para la internación ingresa un paciente que satura entre 93 o menos 93 con una frecuencia respiratoria de 25 o más de 25 y con una frecuencia cardíaca igual o arriba de 100, lo primero que se hace, la primera línea, se hace máscara de reservorio pronovigil o pronodespierto. Y observamos, si es respondedor, vamos al color verde. Cuando sé que respondió al prono y a la máscara de reservorio, cuando el paciente satura por arriba de 93, disminuye su frecuencia cardíaca, no presenta falta de aire y no presenta trabajo respiratorio. Este es un pacientito que debe continuar con el tratamiento de oxigenoterapia y prono despierto vigil. Es color verde, es un paciente que está estable clínicamente. Tenemos la otra opción, que no sea respondedor.
Si no es el respondedor, tenemos dos opciones. El color amarillo, que es un paciente que yo le he brindado oxigenoterapia y le he brindado prono, pero no ha mejorado sus condiciones clínicas. O sea, tiene una saturación en 93 o menos de 93, sigue con su frecuencia respiratoria de 25, pero este paciente amarillo no siente falta de aire y no se le observa un trabajo respiratorio. Este paciente ya está en un proceso de hipoxemia, un proceso de Jung, un proceso de cortocircuito, y su tratamiento necesita presión positiva. Entonces acá yo le puedo brindar cánula de alto flujo o CPAP a través del casco Helm. Es un paciente que si responde al tratamiento, mejora su saturación, mejora su frecuencia respiratoria, no presenta disnea ni trabajo respiratorio. Continúa con el tratamiento, ya sea con cánula de alto flujo, Helm o snorkel de pared. Es un paciente amarillo que lo tengo que ir monitorizando cada 30 a 60 minutos. Si responde al tratamiento, continúa con ese tratamiento y vemos si lo podemos pasar al sector de los verdes. Tenemos el no respondedor, que es el color rojo, que es el que tenemos que estar muy atentos y muy alerta. Es un paciente que satura 93 o por debajo de 93, ya presenta disnea y presenta trabajo respiratorio. A este paciente le tengo que brindar VNI, ventilación no invasiva, pero a través de la ventilación mecánica. Es un paciente que necesita presión positiva inspiratoria y expiratoria. Se lo monitora cada 60 minutos, tiene que mejorar su saturación, tiene que mejorar su disnea, el paciente tiene que referir que calmó, sació su falta de aire y tiene que disminuir el trabajo respiratorio. Si no sucede eso en 30 o 60 minutos, hay que llamar a unidades de cuidados críticos, terapia intensiva, para que este paciente llegue en las mejores condiciones a los cuidados intensivos, puede ser intubado. A raíz de este flujograma vamos a ir describiendo cada dispositivo que yo tengo para brindarles oxigenoterapia. Entonces vamos al paciente color verde en el semáforo. Es un paciente que se encuentra con una alteración hipoxémica, una alteración BQ. Responde a la FIO, responde a la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué le puedo brindar a este paciente? Le puedo brindar una cánula o bigotera, que es el dispositivo simple, sencillo que tenemos. Esta cánula o bigotera se lo puede brindar desde 1 litro hasta 5 litros. No se brinda más porque es un dispositivo que no está diseñado para soportar mayores cantidades de flujo. Me brinda hasta un 40% de FIO segura. Objetivo de saturación, sobre todo, es tener un paciente saturando por arriba de 93. Este dispositivo aerosoliza 66 centímetros a 1 litro por minuto, pero puede aumentar su aerosolización. Si llego a 5 litros, va a más de 1 metro, desde la boca hacia el exterior. Esto ha sido medido por David Hyde a través de fotogramas. ¿Qué otros dispositivos tengo? Tengo la máscara simple, que es la que conocemos todos, que es la nasobucal. Esta máscara simple se trabaja a 10 litros por minuto. Tiene una aerosolización desde la boca hacia el exterior de 40 centímetros. Después tenemos la máscara Venturi, que es la misma mascarita como la máscara simple, solamente que le agrego un dispositivo que comunican con el aire ambiente, dependiendo de esa ventana que se comunica con el aire ambiente, mezcla el oxígeno que viene desde el flumíter con el 21% del aire ambiente.
Es importante tener en cuenta con esta máscara Venturi que cada dispositivo viene en colores, pero aparte de los colores, viene escrito en ese dispositivo la FIO que brinda y a cuántos litros tiene que ser programado el Flumiter. Por ejemplo, el color naranja brinda un 50% de FIO a 10-12 litros de oxígeno. El dispositivo blanco brinda un 40% de FIO a 8 litros en el Flumiter. Y después tenemos la máscara del reservorio. Esta máscara del reservorio se utiliza a 12 litros por minuto. Tenemos dos tipos de máscara del reservorio. Una máscara de no reinhalación, que es la más usada en el mundo. Quiero que ustedes observen, es una mascarita nasobucal que se conecta a una bolsa del reservorio, y esa bolsa del reservorio va conectada a la tubuladura que me brindan los flujos desde el Flumiter. Esta máscara de no reinhalación tiene un sistema de válvulas unidireccionales. Tiene una válvula unidireccional entre la bolsa y la máscara, que es una válvula unidireccional inspiratoria, o sea, cuando el paciente inspira, únicamente inspira el oxígeno de la bolsa. Y tiene en su máscara válvulas unidireccionales expiratorias. Eso permite que cuando el paciente exhale, salga el aire exhalado únicamente por esas válvulas. Esto me permite brindarle al paciente entre el 90 y el 99% de FIO, y va a depender mucho de dos cosas: de que yo la programe a 12 litros por minuto al Flumiter y que esté bien adaptada la máscara. La máscara de reinhalación también presenta una bolsa de reservorio, pero en la unión con la máscara no tiene ninguna válvula, y en la máscara no tiene válvulas unidireccionales expiratorias, sino tiene dos orificios o whisper que se conectan al aire ambiente. Entonces, eso permite que cuando el paciente exhale, el aire salga por esos whispers o por esos orificios que se comunican con el aire ambiente, pero también pueda mezclarse con el oxígeno que tiene la bolsa de reservorio. También esto hace que cuando el paciente inspire, inspire oxígeno desde la bolsa y también se mezcle con el aire ambiente. Chicos, fundamental que esta máscara sean utilizadas entre 10 y 12 litros por minuto. Este dispositivo es uno de los más usados en el mundo por la fracción inspirada de oxígeno que puede brindar y porque es uno de los dispositivos que menos dispersa o aerosoliza. Aerosoliza 10 centímetros desde la boca hacia el exterior. Estos dispositivos de oxigenoterapia de bajo flujo son para el paciente verde, que están con la alteración BQ, en el cual responden a la fracción inspirada de oxígeno. Pasamos de nuevo al amarillo. Son pacientes que hay que estar alerta, que ya están en un proceso hipoxémico por el ayuno cortocircuito y ya no responden a la FIO y necesitan presión positiva. Entonces, ¿qué le puedo brindar? Cánula de alto flujo. La cánula de alto flujo es un dispositivo de oxigenoterapia que está diseñado sobre todo para pacientes hipoxémicos de leve a moderado. Esta cánula, es importante que sepan que es una cánula que está diseñada con un material siliconado para que ocupen el 50% del perímetro de las fosas nasales del paciente y tiene una posibilidad de complacencia mayor a la bigotera común. Entonces, tanto el material como el diámetro que está fabricado soportan altas velocidades de flujo. Para hacer alto flujo, chicos, necesitamos por lo menos entre 40 a 60 litros por minuto. Algunos autores dicen que desde 30 a 60 litros por minuto en el adulto.
Esto es porque cuando los pacientes entran en insuficiencia respiratoria, ventilan a esa velocidad. De 30 hasta 120 litros por minuto puede ventilar un paciente que está sufriendo una insuficiencia respiratoria. Entonces, con este dispositivo podemos brindar esa velocidad de flujo. Para hacer realmente alto flujo necesitamos, sobre todo, la cánula diseñada con el perímetro y el material siliconado para soportar esa velocidad de flujo, un mezclador, es lo que le estoy señalando acá, un regulador que me mezcla el aire comprimido con el oxígeno y me da una fío segura, y un vaso de humidificador activo para que el aire, cuando ingrese al sistema respiratorio, entre calentado y humidificado. En el caso de muchas veces, de muchas instituciones, no van a tener ese mezclador, pero van a tener que mezclar el aire comprimido que tiene el panel central, junto con el flumíter de oxígeno, unirlos en un tubo en I. Ese tubo en I van a tener que hacerlo pasar por un vaso reservorio de humidificación activa, y así el aire ya va a ir calentado y humidificado al sistema del paciente. Es importante el detalle, si tenemos la posibilidad en nuestro servicio de tener ese vaso reservorio, porque al darle un aire caliente y húmedo, mejoramos el confort del paciente, mejoramos el batido mucociliar del sistema y mejoramos así el transporte de secreciones y la posibilidad de que el paciente esté más confortable y evite hacer atelectasia por aumento de secreciones, y también disminuye el esfuerzo del paciente. La utilización de las cánulas de alto flujo generan presión positiva al final de la expiración entre 1 centímetro de agua a 1 centímetro de agua, gracias al choque de dos pilares de corriente, un pilar de corriente constante que envía el flumíter y el pilar expiratorio del paciente. Entonces el choque de esos dos pilares causa una resistencia en el sistema que me brinda esa presión positiva al final de la expiración y hace que mejore la ventilación alveolar. Otro dispositivo que le podemos brindar a este paciente que se encuentra en alerta en el semáforo color amarillo es el casco helmet, que lo podemos hacer de la misma forma a través del panel uniendo el aire comprimido y el flumíter de oxígeno. Este casco, cuando se lo arma y se programa la válvula de PIP, se lo programa y se recomienda que la válvula esté en 10 centímetros de agua. Eso me va a ayudar a brindar una presión positiva al final de la expiración y también a que el paciente no haga tanto esfuerzo inspiratorio. Este dispositivo que tenemos, su aerosolización depende mucho de la presión positiva en cuanto lo sometamos. Puede aerosolizar de 17 centímetros hasta 27 o 30 centímetros de acuerdo a la presión que sometamos al casco, ya sea que hagamos alto flujo o que hagamos ventilación no invasiva con la ventilación mecánica. Entonces, a este paciente que yo le brindo BNI, tiene que ser con la ventilación mecánica porque le tengo que dar presión positiva inspiratoria para poder bajar el trabajo respiratorio de sus músculos inspiratorios y presión positiva expiratoria a través de la PEP para poder mejorar el YUM, porque es un paciente que está yunteado, y para poder mejorar la oxigenación. Estoy haciendo un repaso y un pequeño protocolo. Si yo tengo un paciente no intubado, color verde, que está con una alteración BQ y responde a la FIO, el primer paso para revertir la hipoxemia es aumentando la FIO2, y eso lo puedo hacer a través de una máscara de reservorio, un sistema Venturi o una bigotera.
le tengo que brindar ejercicios respiratorios diafragmáticos, costo diafragmático, para implementarlo junto con la oxigenoterapia para bajar y relajarlo al paciente y bajar el ejercicio respiratorio. Siempre que lo sienta el paciente por arriba de 45 grados, que me mejora la ventilación, pronovigil o prono despierto, una de las principales indicaciones para luchar contra la hipoxemia del COVID. Y el objetivo es disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la oxigenación y evitar el autoflagelamiento. Al paciente amarillo, al que tengo que estar alerta, ya se encuentra con una alteración de cortocircuito Jung. Es un paciente que no mejora la saturación, está por debajo de 93, pero este es un paciente que todavía no refiere falta de aire y no tiene aumento de su trabajo respiratorio. Y al que le puedo brindar cánula de alto flujo, presión positiva continua a través del helmet o de un CPAP o ventilación no invasiva. Siempre dependiendo de las condiciones que tenga yo, qué dispositivo tenga en el sistema y sobre todo también en los elementos de protección personal que tenga el personal de salud. Entonces, al paciente amarillo, ejercicio respiratorio diafragmático, costo diafragmático, posición en sentado a 45 grados, también prono despierto, y el objetivo es disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la oxigenación, evitar el autoflagelamiento. En este caso, si utilizo o le brindo al paciente cánula de alto flujo, recuerden, en el adulto, 40-60 litros por minuto. Si lo hago de pared, me da una FIO confiable del 60% y hay que mantener una saturación, un objetivo es arriba de los 93. O si no, Helmer de pared, también entre 30 y 40 litros, me da una FIO del 60% y la válvula de PIP tiene que estar programada a 10 centímetros de agua. Ahora, al paciente de color rojo, también está con la alteración de Juno cortocircuito. El paciente peligroso es un paciente que tiene una saturación por debajo de 93, ya presenta falta de aire, disnea, con trabajo respiratorio y no ha mejorado ni con el prono ni con el aumento del FIO. A él hay que brindarle BNI, ventilación mecánica, no invasiva, pero con el ventilador. Hay que darle una presión positiva inspiratoria y una presión positiva expiratoria a través de la... Entonces, este paciente es ventilación mecánica no invasiva, su presión de soporte, que va a ser la inspiratoria acorde al peso teórico del paciente, un tiempo inspiratorio por lo menos de 1 segundo, una frecuencia respiratoria baja de 6, una FIO para mantener una saturación por arriba de 93, una PIP de 10 y se aumenta de 2 en 2 hasta alcanzar el objetivo de oxigenación. La rampa inspiratoria que me va a decir la velocidad con la que el ventilador le entrega al paciente a confort del paciente. Hay que preguntarle al paciente si le golpea mucho o no el aire. Una sensibilidad baja para evitar el trabajo de los músculos inspiratorios del paciente. Si es por flujo es a 0,5 litros por minuto y si es a presión le damos menos 0,5 centímetros de agua. Acá les dejo unos cuadritos para que tengan de ayuda a memoria de cada sistema y también lo pinto del mismo color. Sistema de bajo flujo, que va a ser para los pacientes verdes, que son estables, que responden a la FIO. Tenemos la cánula nasal y ahí le pongo los litros por minuto que se utilizan, la FIO confiable que brindan, cuánto aerosoliza y para el paciente que está con alteración BQ hipoxémica. Lo mismo con la máscara simple, los litros, la FIO que brinda, cuánto aerosoliza el sistema y es para el paciente que se encuentra con una alteración BQ. Así repasamos las máscaras de reservorio de reinhalación, los litros que utilizamos por minuto en el flumíter, la fracción confiable que brinda, cuánto aerosoliza y para qué paciente es. Y lo mismo con la máscara de no reinhalación. Los litros que utiliza, la FIO que brinda, cuánto aerosoliza y para qué paciente es. Acá para el paciente amarillo,
Acá también el cuadrito de ayuda a memoria, los sistemas de alto flujo, que lo puedo hacer Helmer de pared, a cuántos litros se lo utiliza, a 30, 40, es la suma del flumíter de oxígeno más el aire comprimido, la FIO segura que me brinda el 60%, se comienza con una PIP de 10 y son para los pacientes que están con YUM pero sin disnea y sin trabajo respiratorio. Lo mismo la cánula de alto flujo y el snorkel. Y después el cuadrito para el paciente rojo, que es la ventilación mecánica no invasiva y los parámetros básicos que necesito saber. Estos son, hasta el momento hemos hablado de pacientes leves, que es el verde, que es el que está estable clínicamente, los pacientes intermedios, que es el amarillo y el rojo. Y ahora quiero hablarles rápidamente cuáles han sido los parámetros que se han utilizado en el mundo, los parámetros de oxigenación que se han utilizado en el mundo para decidir si el paciente se merece o no una intubación orotraqueal. Sobre todo los parámetros clínicos han utilizado la saturación, igual o menos de 93, paciente con disnea y con trabajo respiratorio. Un paciente que se encuentra en esas condiciones, la mayoría de los protocolos y flujograma está indicado lo que es el tubo endotraqueal. Algunas instituciones como WIBEM han utilizado únicamente índices de oxigenación. Por ejemplo, lo que es la SAFI, cuando tenían una SAFI menor o igual a 210, o una PAFI igual o menor a 200, para ellos han sido pacientes que merecían intubación orotraqueal. Y acá les traigo lo que se llama el índice ROX, que el índice ROX, un índice predictor de falla de la oxigenoterapia. Para sacar el índice ROX, acá les señalo, es la saturación sobre la FIO sobre frecuencia respiratoria. O sea, es la SAFI sobre frecuencia respiratoria. Siempre que yo tenga un índice ROX por arriba de 4,88 o de 5, hay menor riesgo de intubación. Está funcionando la oxigenoterapia. Si cae por debajo de 4,88, el paciente tiene mayor riesgo de ser intubado. O sea que si yo tengo un índice de ROX por debajo de 4,88, cuanto más bajo sea, más riesgo más riesgo de ser intubado tiene el paciente. O sea, si yo tengo un índice de ROX medido a las 12 horas de 3,85, es un predictor de falla en la oxigenoterapia, paciente que tiene que ser intubado. Lo mismo lo puedo medir a las 6 o a las 2 horas. Cuanto más cae el índice ROX, más riesgo de intubación tiene el paciente. Buenos días, colegas. Mi nombre es Martín Petersen. Soy licenciado en Kinesiología, referente del Departamento de Rehabilitación de Ciprosa. Hoy nos invita el Ministerio. Hola, seguimos con la licenciada Soto. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Cómo estás vos? Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Muchísimas gracias por participar. La licenciada Soto, Gabriela, es licenciada en enfermería, especialista en terapia intensiva y coordinadora de la UCI del Sanatorio Rivadavia. Muy bienvenida y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Comparto pantalla entonces. Por favor. Ahí se está compartiendo. Perfecto. Sí, se ve Sí. perfecto. Bien. Tenés que poner, ahí está. Perfecto, listo. Se Bien. te escucha perfecto. Gracias, Gabriela. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, para comenzar, a modo de introducción, les quería dejar un concepto de insuficiencia respiratoria, que es el síndrome clínico caracterizado por una incorrecta oxigenación arterial y o eliminación de dióxido de carbono. Es decir, que estamos hablando de la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica, que como sabemos es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono con el aire ambiente. Clínicamente, en la práctica, ¿cómo sabemos que un paciente tiene insuficiencia respiratoria? Cuando presenta una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Nosotros estos valores de la presión parcial de oxígeno lo conocemos a través de la gasometría, que es cuando se toma la muestra de sangre arterial, y se la lleva al laboratorio para saber los valores de gases. Pero bueno, si estamos hablando en el caso de una urgencia o hasta que tengamos los resultados del laboratorio, lo que nos puede servir como guía es el oxímetro de pulso, que es el que todos conocemos, el que tenemos más a mano. Este es un método no invasivo y no doloroso para el paciente. Saber la relación entre la presión parcial de oxígeno, hay una tabla que la utilizamos para estimar ese valor, y con esos valores consideramos hipoxemia cuando la saturación es del 95%. Y eso nos indica que tiene una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. Y consideramos insuficiencia respiratoria cuando es 90% o que nos indica una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio o menos. Bien, recién en la charla del licenciado Martín, él había explicado los motivos que pueden llevar a la insuficiencia respiratoria, y bueno, vamos a hablar de la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones mayores a las que se encuentra en el aire ambiente. Como sabemos, en el aire ambiente no solamente tenemos oxígeno, en realidad el oxígeno es del 21%, después el resto está compuesto de otros gases. Bien, los objetivos de la oxigenoterapia es la prevención y el tratamiento de la hipoxemia, reducir el trabajo respiratorio y la disminución del gasto cardíaco. Las indicaciones que pueden llevar, a que los doctores nos indiquen a administrar oxigenoterapia, pueden ser los pacientes con hipoxemia, con dificultades respiratorias o con enfermedades críticas, como por ejemplo la hipotensión, el paro cardiorrespiratorio, las arritmias, la acidosis metabólica también. Bien, los objetivos del cuidado de la vía aérea son 3. Primero sería asegurar una vía aérea permeable a través de maniobras y a través de dispositivos. En segundo lugar, proporcionar oxígeno suplementario, que era lo que hablábamos, a concentraciones mayores que la del aire ambiente, y la instrumentación de la vía aérea e instituir ventilación con presión positiva cuando sea necesario. Es decir, ya cuando estamos hablando de la ventilación mecánica invasiva. Bien, lo primero que... ¿Sí? Bien, continúo. Lo primero que vamos a ver entonces es asegurar una vía aérea permeable, que ahí están los objetivos: permeabilizar la vía aérea, oxigenar y ventilar. El diagnóstico de obstrucción, primero se diagnostica que está obstruida la vía aérea. Como nosotros sabemos, en el ámbito prehospitalario o en el ámbito de urgencia, nosotros vamos a saber que la obstrucción de la vía aérea puede darse por cualquier cuerpo extraño, y es una de las causas principales que llevan al paro cardiorrespiratorio. Permeabilizamos la vía aérea a través de maniobras o a través de dispositivos. Bien, las maniobras que podemos utilizar
es la apertura de la vía aérea en pacientes inconscientes que se hace con la maniobra frente-mentón, que es con una de las manos, o sea, con la mano dominante, lo colocamos en la frente y con 2 dedos de la otra mano en el mentón. Y hacemos el movimiento de extensión. Nunca tratar de hacer el movimiento en forma que podemos afectar las cervicales, porque no sabemos si el paciente presenta algún tipo de lesión cervical y podemos complicar la situación clínica del paciente. Esta maniobra tiene otra opción, que es la maniobra modificada, que se realiza con el operador en la parte de la cabecera del paciente, se eleva el maxilar inferior, se hace la apertura de la boca y la sujeción de la cabeza y el cuello, así como se ve ahí en la imagen. Bien, para permeabilizar la vía aérea, aparte de las maniobras, como habíamos dicho, existen algunos dispositivos que nos ayudan, que se pueden utilizar. Tenemos las cánulas orofaringeas, las cánulas nasofaringeas. Bien. Ahí continúo. Las cánulas de Geller, que es la cánula orofaringea. La contraindicación, o sea, este es un elemento, un dispositivo que no se utiliza mucho. Por ahí se utiliza también en el ámbito quirúrgico, en los quirófanos. La contraindicación es la presencia del reflejo nauseoso. Si nosotros tenemos un paciente que conserva el reflejo nauseoso, la colocación de la cánula es traumática y nos puede producir vómitos, que el paciente vomite y se pueda broncoaspirar. Las complicaciones es si estamos hablando que el paciente tiene obstruida la vía aérea, no lo vamos a poder colocar porque esto estaría haciendo presión sobre la epiglotis. Perdón. Bien, ahí está cómo sería el procedimiento. Las cánulas orofaringeas se colocan de frente al paciente, o sea, el operador en la parte de la cabecera, y la curvatura que presenta la cánula va hacia la parte de arriba del paciente, o sea, para la parte de la nariz, por ejemplo, hacia arriba. Una vez que se coloca, se gira y recién va colocada por la faringe. Y las cánulas nasofaringeas se pueden utilizar en pacientes que tienen presente el reflejo nauseoso porque no les va a provocar ni reflujo ni náuseas. Las desventajas y las complicaciones: el diámetro es pequeño, o sea que no siempre permite la aspiración de las secreciones del paciente. Podemos producir un trauma nasal durante la colocación, lo que nos puede llevar a una hemorragia. Si el tubo es muy largo, puede provocar vómitos y laringoespasmo, porque ya estaría pasando la vía aérea superior, o puede ingresar al esófago también si el tubo es muy largo. Y esto puede provocar una distensión gástrica y también una hipoventilación. Bien, el segundo objetivo del cuidado de la vía aérea era proporcionar oxígeno suplementario, es de lo que vamos a hablar ahora. Como ya explicó también el licenciado Martín, tenemos varios dispositivos. El más comúnmente utilizado es la cánula nasal, que es el que se utiliza como bajo flujo. La cánula nasal entrega una baja concentración de oxígeno. Se puede utilizar hasta 5 litros, generalmente los recomendables hasta 3. 1 litro de oxígeno nos estaría dando una FiO2, que sería el porcentaje de oxígeno que estamos brindándole al paciente. La cánula a 1 litro sería una FiO del 24%, a 2 litros del 28% y a 3 litros del 32%. Este dispositivo es cómodo y bien tolerado, ya que el paciente puede almorzar, puede desayunar, o sea, no afecta la parte bucal. Y no se requiere un control estricto de la FiO ni altas concentraciones de oxígeno. Como cuidados de enfermería, lo que podríamos agregar acá es que siempre debemos verificar la cantidad del oxígeno administrado. Recordemos que el oxígeno es un medicamento y como tal no podemos administrarle al paciente, o sea, una cantidad que no está indicada
o porque nosotros, por decisión propia, sin hacer el análisis clínico y gasométrico necesario, aumentarle la concentración de oxígeno. Se debe permeabilizar también las conexiones, o sea, si hay la posibilidad, porque esto puede provocar en el paciente irritación, el mismo oxígeno puede provocar irritación de la mucosa y que se ulcere, que se puede lastimar. Después tenemos la máscara de Venturi, que es una mascarilla facial que permite obtener concentraciones más elevadas de oxígeno inspirado de una manera más exacta. Estas máscaras dependen del fabricante, o sea, cada color de los dispositivos que tiene ahí en la fotito que pueden observar, cada color tiene brinda un afío diferente. No nos guiamos por los colores porque depende del laboratorio, o sea, depende de dónde se haya adquirido las máscaras, varía. Lo que tenemos que ver nosotros y tener en cuenta es que siempre en los piquitos de la máscara de Venturi dice el porcentaje de oxígeno que tenemos que administrar y el afío que la máscara brinda al paciente. Por ejemplo, a 3 litros es la de 0,24, que era como la cánula nasal. Después tenemos de 6 litros, que es a 0,28, de 9 a 0,35 y de 12 a 0,40. Esta máscara se puede administrar hasta 0,50, o sea, hasta 50% de FiO2 al paciente. O sea que nosotros, conectando esta máscara, podemos llevar con el flujímetro hasta 15 litros. Bien, después tenemos la mascarilla facial con aerosol, es la que comúnmente utilizamos nosotros para realizar las nebulizaciones. Esta da un flujo moderado de oxígeno y la concentración varía del 40 al 60%. Después tenemos la mascarilla con reservorio, que esto ya es de alto flujo, brinda alta concentración de oxígeno a porcentajes cercanos al 100%, con 10 o 15 litros. La función del reservorio, que sería la bolsita que nosotros podemos observar ahí, es almacenar el gas proveniente de la fuente. Así, en el volumen inspiratorio, gran parte del volumen vendrá del reservorio y no del ambiente. Por este mismo reservorio es que nosotros podemos brindar hasta concentraciones cercanas al 100%. Después tenemos la unidad bolsa válvula máscara, más conocida como AMBU, que es la marca comercial. La unidad bolsa válvula máscara brinda un flujo alto, sin necesidad de comprimir la bolsa, proporciona altas concentraciones de oxígeno, llegando al 100%. Tiene la bolsa, o sea, sin necesidad de insuflar, o sea, con la sola colocación de la unidad bolsa válvula máscara, nosotros podemos llegar a concentraciones de oxígeno de hasta el 100%. Bien, y en cuanto a la ventilación, que ya sería el tercer objetivo del cuidado de la vía aérea, es la instrumentación de la vía aérea e instituir ventilación con presión positiva cuando sea necesario. Como habíamos dicho, es cuando necesitamos la conexión a la ventilación mecánica invasiva. Bien, para esto tenemos dispositivos supraglóticos. Ahí está, tenemos la máscara laringea. La máscara laringea es una máscara que se utiliza en la emergencia, o sea, cuando no tenemos la posibilidad o sea, es un dispositivo que se puede introducir en el paciente de manera rápida y cuando no tenemos los elementos necesarios para realizar una intubación orotraqueal. Viene de distintas medidas, a modo general, la número 4 es la que más se utiliza para los pacientes adultos. Se introduce por la vía oral, tiene una máscara con un manguito en el extremo, esto forma un sello de baja presión alrededor de la entrada laringea. A diferencia de los tubos endotraqueales, puede insertarse con éxitos a ciegas, o sea, no necesitamos el laringoscopio que necesitamos para la intubación orotraqueal, y puede hacerlo cualquier operador que no sea experto. A diferencia del AMBU,
evita, o sea, a diferencia del AMBU, se logra el sellado, que por ahí es más difícil mantenerlo cuando nosotros queremos oxigenar un paciente con el AMBU, como todos podemos haber intentado o haber visto. Cuando nosotros colocamos la máscara, debemos sellar alrededor para que lleguen las concentraciones de oxígeno. Eso con la máscara laringea no hace falta, porque lo que nosotros insuflamos, que es el manguito, hace ya ese sello, entonces ya nosotros directamente con el AMBU administramos el oxígeno. Ahí está en la fotito cómo quedaría ya colocado. Las ventajas, como les decía, es tener el mínimo entrenamiento, o sea, cualquier operador que no sea experto lo puede colocar. Se utiliza en cirugías ambulatorias, no hay riesgo de lesión de las cuerdas vocales ni de la tráquea, y se puede colocar a ciegas. Las contraindicaciones es, como habíamos hablado al comienzo, si la vía aérea está obstruida y también presenta un riesgo elevado de broncoaspiración. Bien, después tenemos el combitubo, que este dispositivo es medianamente nuevo, se utiliza para las vías aéreas difíciles, también se lo utiliza en emergencias y en anestesiología también, para la anestesia, para inducir. Tiene, si ustedes pueden observar, tiene una doble luz, donde el tubo se insufla el balón y va directamente al esófago. Esto también se hace, la colocación se la hace sin el laringo, o sea que también es una colocación que se hace a ciegas y generalmente va para el esófago. Ahí tiene un baloncito que se puede insuflar para bloquear la entrada del esófago, y en el trayecto, que tengo acá otra fotito, en el trayecto tiene unas pequeñas perforaciones que cuando nosotros aplicamos la presión del AMBU en el tubo, por los orificios que se ve en la segunda imagen, por ahí se realiza la ventilación. Bien, las indicaciones: este dispositivo utilizado en pacientes con intubación difícil, como habíamos dicho, cuando no se consiguió intubar con otros métodos y no podía ser ventilado con una mascarilla facial. En la resucitación cardiopulmonar, en entornos prehospitalarios, personal poco entrenado lo puede realizar. Dificultad en acceder a la cabeza del enfermo, por ejemplo, un paciente que esté atrapado en un vehículo, es fácil de usar, en el 90% de los casos se tiene éxito en el primer intento de colocación. El movimiento de la columna cervical limitado, o sea, cuando nosotros sospechamos que el paciente tiene una lesión cervical, no se puede movilizar, se lo puede utilizar al combitubo. Anormalidades faciales congénitas o traumáticas, también se lo utiliza en los pacientes grandes quemados, que tienen quemaduras a nivel facial, que es muy difícil manipular la cabeza, o sea, manipular para poder hacer la intubación orotraqueal. En pacientes con sangrado masivos o vómitos, y requiere un nivel elevado de sedación. Bien, las ventajas: el entrenamiento es mínimo, la introducción es a ciegas, elimina la necesidad de alinear ejes, que era lo que conseguíamos, esto de alinear ejes, perdón que no lo dije, es lo que conseguíamos con la maniobra frente-mentón o la maniobra modificada. Ahí alineamos el eje faringio, oral y traqueal. Con esto no hace falta, por eso es que se lo puede utilizar en los pacientes que estén atrapados en un accidente de tránsito, por ejemplo, que estén atrapados en el vehículo, o en los pacientes con lesiones cervicales. La fijación es simultánea con la insuflación del balón faringio y la posibilidad de ventilar con presiones más altas. Y después, como contraindicaciones, tenemos en los pacientes de edad menor a 16 años, a diferencia del resto de los dispositivos, no vienen, o sea, no hay presentación en tamaños ni para niños ni pediátricos. O sea que esto solamente se lo puede utilizar en adultos. No se puede utilizar en tallas inferiores a 1,50 m, por la misma razón, digamos, por la longitud del tubo. Sí, el reflejo nauseoso está activo, porque recuerden que principalmente el tubo va hacia el esófago.
en enfermedad esofágica diagnosticada o presunta, porque podemos provocar una lesión. Y después, por último, tenemos los dispositivos infraglóticos, que tenemos el tubo orotraqueal, que es el que todos conocemos, y las cánulas de traqueostomía. En cuanto al tubo endotraqueal, sabemos que tiene marcadores de profundidad, tiene en centímetros, se cuenta desde la punta y se utiliza para monitorear la profundidad y el desplazamiento. Tiene una línea radiopaca para que una vez que nosotros realicemos la intubación en el paciente, a través del control radiológico podemos ver que el tubo esté bien colocado, o sea que la línea radiopaca nos sirve para identificar la posición adecuada en una radiografía torácica. Tiene el conector universal, que es el del extremo proximal sería, el diámetro es de 15 milímetros aproximadamente, y en el extremo distal tiene un bisel que mejora la visualización y facilita su paso por las cuerdas vocales para evitar lesionarlas. Y después tiene el balón de control, que es con el que nosotros insuflamos el balón de neumotaponamiento. El balón de control es el que queda hacia afuera, donde nosotros tiene la sensación táctil de la presión del balón, y eso se controla para ver que el balón de neumotaponamiento esté insuflado, se controla con el esfingomanómetro, que eso hay en todos los servicios de emergencia y en las terapias intensivas. Tiene una válvula unidireccional, este baloncito, que permite que nosotros insuflemos y que no salga el aire que estamos insuflando y no se desinsufle el balón de neumotaponamiento. Y después tenemos las cánulas de traqueostomía, que es más o menos la misma función que la del tubo orotraqueal, o sea, la forma, o sea, tiene lo mismo, tiene el balón de neumotaponamiento, tiene el baloncito de insuflación, y viene en varios modelos. El que tenemos hacia la izquierda de la pantalla, viene con unas camisas que se llaman, que eso se pueden retirar, que ahí lo pueden ver, abajo tiene la descripción, el conector de la endocánula, y esas camisas se las pueden sacar. Generalmente se coloca en los pacientes que van a permanecer un tiempo con traqueostomía, o sea que sabemos que van a permanecer con traqueostomía, ya que eso, al poder retirarlo, se utiliza también para realizar una higiene y mantener permeable la vía aérea, evitar que se formen tapones mucosos. Ya al no utilizar la vía aérea superior, el paciente, o sea, las secreciones tienen otras características y pueden llevar a que se obstruya, la luz de la cánula de traqueostomía y el paciente puede hacer un paro respiratorio. Bien, bueno, muchísimas gracias. Hasta ahí es la presentación. Ahí dejo de compartir la pantalla. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Seguimos con la charla de bioseguridad a cargo de la licenciada Patricia Chacana. Muchísimas gracias, Gabriela. Yo tenía el micrófono apagado, yo creía que estabas escuchando. Ah, bien. Perdón. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sigo acá escuchando la otra charla. Bueno, gracias.
terminamos y hacemos las preguntas. Ok. Buenas tardes, hoy vamos a tener la charla sobre bioseguridad en los servicios de emergencia. Mi nombre es licenciada Chacana Patricia Lelia, soy licenciada en enfermería y enfermera en control de infecciones del Hospital Avellaneda. Lo que vamos a ver hoy en esta charla van a ser los usos correctos de los EPP, higiene de manos, antiséptico, limpieza y desinfección de superficie y manejo de residuos hospitalarios. Para definir bioseguridad decimos que es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de los factores de riesgos laborales. Estos factores de riesgo pueden ser biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando la salud y seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y del medio ambiente. Este concepto fue vertido por la Organización Mundial de la Salud. Los objetivos de la bioseguridad son reconocer situaciones de riesgo, prevenir las infecciones intrahospitalarias, prevenir los accidentes laborales, aplicar las precauciones estándar en todo momento cuando estamos en la atención directa del paciente, producir cambios de actitud. Esto es lo más difícil en el personal. Cuando ya tenemos algunos años trabajados o con experiencias y pensamos que a nosotros nunca nos va a ocurrir un accidente, por ahí bajamos estas medidas estándares y podemos tener algún riesgo de adquirir algún tipo de infección en el cuidado de la salud. Y también son establecer normas de bioseguridad en los servicios. Esto es muy importante a la hora de aplicar estas precauciones estándar al momento de realizar cualquier procedimiento de la atención directa del paciente. Hola, bebé. Universales para evitar contacto de piel mucosa con sangre y fluidos corporales. Las barreras de protección física, guantes, camisolines, barbijos, antiparras, copias y botas, que con estos 2 años de pandemia que hemos tenido han sido usados en todo momento de atención del paciente. Las barreras de protección química son higiene de manos, la desinfección y esterilización. Manejo adecuado de elementos cortopunzantes, donde acá es necesario también tener a mano los descartadores de paredes rígidas para poder descartarlos inmediatamente luego de su uso, evitando así punciones o cortes de riesgo biológico. Manejo e eliminación de los residuos o desechos, que sabemos que nosotros manejamos diferentes tipos de residuos en la atención del paciente. Ventilación e iluminación adecuada es fundamental a la hora de estar en los servicios de emergencia, sobre todo para poder trabajar adecuadamente y con seguridad. La limpieza y la desinfección de los ambientes es muy importante, es un rol
que ha quedado demostrado en esta pandemia, si nosotros tenemos un ambiente limpio y desinfectado, podemos trabajar en forma segura. Y llamamos no tan solo a la unidad del paciente, sino todo el servicio. Clasificación y distribución de las personas. Esto es muy importante a través del diagnóstico de los pacientes y sobre todo si podemos hacer la discriminación de acuerdo a la patología o la sospecha o confirmación de algún diagnóstico de los pacientes. Básicos de la bioseguridad es primero y principal la universalidad. Se asume que toda persona es portadora de algún agente infeccioso hasta que se demuestre lo contrario. También la universalidad significa que estas normas son usadas en todo el mundo, son traducidas en todos los idiomas, hasta los colores son universales. Uso de barreras protectoras. Estas sirven para evitar el contacto directo entre personas y objetos potencialmente contaminados o nocivos. Se debe utilizar barreras químicas o físicas o mecánicas. Medios de eliminación del material contaminado son los procedimientos a través de los cuales los materiales usados por el paciente son eliminados sin riesgo alguno. Secuencia de accidentes de riesgo biológico. Los accidentes ocurren y los más frecuentes son en la habitación del enfermo de un 60 a un 70%, en la unidad de cuidados intensivos de un 10 a un 15%. Se da más dentro del personal de enfermería y las circunstancias en que ocurren las funciones son al administrar medicamentos un 30% y casi siempre es por encapuchar la aguja. Estos datos son importantes a tener en cuenta para poder hacer un plan de educación para minimizar estos riesgos en la atención directa del paciente. La primera precaución estándar es la higiene de manos. ¿Cuándo voy a lavarme las manos o higiene de manos? Va a ser cuando mis manos estén visiblemente contaminadas o sucias con material orgánico, fluidos corporales del paciente, y este lavado o higiene de manos va a ser húmedo, con agua y jabón. Voy a higienizar las manos con alcohol al 70 cuando realice procedimientos clínicos en la atención directa del paciente o cuando realice algunas tareas que no sea necesario usar el lavado de manos húmedo. También debo lavarme las manos antes de ponerme guantes estériles para realizar procedimientos invasivos. Para una atención segura del paciente, es necesario aplicar los 5 momentos para la higiene de manos. En la primera higiene de manos que vamos a realizar va a ser antes de entrar a la unidad del paciente o a la habitación del mismo, y este va a ser húmedo. El siguiente procedimiento, que va a ser una tarea limpia o aséptica en la atención del paciente, puedo realizar un lavado en seco. Una vez que he tenido contacto con fluidos corporales del paciente, va a ser necesario realizar una higiene de manos húmeda. Después de haber tenido contacto con el paciente, puedo realizar un lavado en seco. Y cuando me retiro del entorno del paciente, vuelvo a realizar una higiene de manos húmeda antes de registrar el procedimiento que acabo de realizar. Características de los antisépticos. El alcohol tiene una acción por desnaturalización de proteínas. La actividad bactericida contra gram positivos, gram negativos, hongos y virus. Sin efectos adversos serios, solo reseca la piel. Es de efecto rápido, no es útil para eliminar suciedad y su concentración de uso puede ser del 70 o el 90%. La característica de los antisépticos iodados o iodóforos es que penetra la pared celular, tiene actividad frente a gram positivos, gram negativos, Mycobacterium tuberculosis, hongos y virus.
poca actividad contra esporas. Se neutraliza con materia orgánica como sangre o esputo, irrita la piel, tiene efecto de hipersensibilidad y se absorbe por piel y mucosa. El segundo elemento de precaución universal muy usado por el personal de salud son los guantes. Estos me sirven de mecanismo de barrera, de protección ante riesgos biológicos, como por ejemplo cuando estamos expuestos a sangre, fluidos corporales, elementos cortopunzantes, etc. La clase de guantes que conocemos o que usamos en la atención directa del paciente son los quirúrgicos para procedimientos estériles y los de examen, que son los manoplas de látex o guantes de látex. Primero hemos descrito el barbijo quirúrgico y ahora nos vamos a detener a hablar sobre el barbijo N95. Este barbijo tiene la característica, aparte de cubrirnos nariz y boca, se sella en la cara. No filtra gases. El término N95 significa que tiene la capacidad de filtrar al menos el 95% o casi el 100% de las partículas de 0,3 micra en un ambiente altamente saturado. El uso está recomendado para enfermedades infecciosas y COVID-19 y su uso extendido es con la colocación de un barbijo quirúrgico sobre el N95. Esto es muy importante, sobre todo en el servicio de emergencia, poder discriminar de acuerdo al diagnóstico del paciente el uso racional del N95. La normativa de la etiqueta de tos, que es una de las normativas que se distribuyó por todo el sistema provincial de salud, son estas recomendaciones que hemos dado a la comunidad y a través de todos los medios de comunicación se educó, sobre todo a la hora de toser o estornudar, cómo se debía cubrir la nariz y boca para impedir la diseminación de los gérmenes. El desecho adecuado del pañuelo descartable inmediatamente luego de su uso y recomendar sobre todo la higiene de manos una vez que hemos terminado de realizar estos procedimientos y en los centros de salud poder deambular con el barbijo quirúrgico puesto y la persona que va a la institución tener el cubreboca. Se debe seguir la etiqueta de la tos y la higiene respiratoria en todas las áreas del hospital, en ambientes comunitarios e incluso en el hogar. Siempre es el momento adecuado para tomar estas importantes medidas para controlar el potencial foco de infección. Otro elemento de protección personal son los protectores oculares o antiparras o antiojos. Esta protección ocular tiene como objetivo proteger membranas y mucosas de los ojos durante procedimientos que generan aerosoles, previene salpicadura de sangre o fluidos corporales y secreciones de los pacientes. Los lentes deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir eficazmente con la protección. Y luego de retirar las antiparras o anteojos, debo proceder a lavarme las manos y después también proceder a la limpieza y desinfección de los mismos. Esta protección ocular también va con el mismo procedimiento si usara la mascarilla facial. El uso de bata o camisolín la utilización de este es una exigencia multifactorial en la atención de pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud. Es muy discutido el uso o el empleo de esta barrera de protección porque al ser mal utilizada termina siendo un vehículo donde van subiendo todos los gérmenes de paciente en paciente y que a la vez empieza a ser un factor de riesgo para el operador que lo usa si realmente no discrimina el uso correcto del mismo. La característica de este camisolín debe ser impermeable, debe cubrir hasta 1/3 medio de la pierna y debe abarcar hasta el cuello. También debemos utilizar correctamente
las tiritas de sujeción que tienen en el cuello, en la parte media de la cintura, para que realmente esté protegida tanto la parte del frente como la de la espalda del operador. Debo lavarme las manos antes de colocarme el camisón o bata, seguir la secuencia adecuada para el retiro correcto del mismo y al terminar este procedimiento la higiene de manos correcta. La cofia o bolso debe contar con un reborde elástico, debe cubrir suficientemente todo el cabello y los pabellones auriculares. Se debe colocar antes de colocar los guantes y de ponerse el barbijo. El uso del gorro o cofia va a depender del procedimiento a realizar. Esto es algo muy discutido porque a veces si yo lo uso sin cubrir totalmente el cabello no tiene sentido que realmente me coloque la cofia. Las botas o cubrebotas se deben utilizar para evitar la contaminación del calzado en áreas donde se realizan procedimientos donde pueda tener salpicaduras de secreciones o fluidos corporales del paciente en mi calzado. Se coloca antes de la gorra, la mascarilla y los guantes. Son de uso obligatorio en el área quirúrgica y también en pacientes que están en aislamiento de contacto, motivo por el cual, una vez colocados y realizados los procedimientos dentro de la unidad del paciente, deben ser desechados en el mismo lugar. Otro ítem importante dentro de la bioseguridad es el manejo de residuos. Este es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de manejo de los residuos dentro de una entidad de salud. Y estos son residuos médicos, es el que está compuesto por residuos generados como resultado de tratamiento, diagnóstico o inmunización del ser humano. Para hablar de residuos, primero tendríamos que hacer una clasificación. Entonces, para ello vamos a hablar de residuos patológicos, que se llaman material contaminado, como ser sangre, secreciones, fluidos corporales de pacientes, drenajes, etcétera, que saldrían en bolsa roja, o todos los insumos que estén en contacto directo con el paciente. Residuo común o material común serían los papeles, botellas, cartón, que van a salir en bolsa negra. Y el material especial, que son desechos radiactivos, medicamentos vencidos, etcétera, que deben ser descartados en bolsa amarilla. Los residuos patológicos o residuos infecciosos son los que contienen patógenos en cantidad y concentración suficiente para contaminar a la persona expuesta a ellos. Pueden ser materiales de las salas de aislamiento de los pacientes, materiales biológicos, sangre o productos derivados de la misma, residuos anatomopatológicos, quirúrgicos y elementos cortopunzantes. Los residuos comunes son los que van a salir en bolsa negra. Estos son generados por las actividades administrativas, auxiliares y generales. Incluyen los papeles, cajas, cartones, plásticos, restos de alimentos, desechos de limpieza de patios y jardines, etc. Recomendaciones. Primero, no reencapuchar las agujas, no manipular la aguja para separarla de la jeringa. De ser posible, usar pinzas para manipular los elementos cortopunzantes. Los descartadores deben estar lo más próximo posible al área de trabajo, rotulados y ser llenados solo en una 3/4 parte de su capacidad. Se tendrá especial cuidado en que no haya objetos cortantes en la ropa de cama una vez que es llevada a la lavandería para evitar así accidentes. No olvidar, los peligros existen, depende de nuestros actos que se conviertan en riesgo. Cuidemos de nuestra salud y la de los demás cumpliendo las normas de bioseguridad. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy provechosas todas las charlas. La doctora Dive, que está Hola, ¿cómo están? presente, ¿cómo ¿Me estás? escuchan? ¿Cómo te va? Bien, estoy teniendo un problema con la cámara de la compu, no sé qué pasa, pero quería estar presente en el primer día del curso. Quería agradecer la participación de todos, tanto de los expositores como la gente que se inscribió para verlo, para comenzar a realizar este curso. Para mí es muy importante, ya que es dirigida al primero, segundo y tercer nivel, así que por favor los que estuvieron hoy presentes en las charlas les pido de todo corazón que también los transmitan para que los demás compañeros de trabajo se puedan adherir, digamos, al curso, porque me parece que son temáticas importantes y más relacionadas con la emergencia, que en cualquier momento y en cualquier lugar a cada uno les puede llegar a, a aparecer, digamos, en alguna guardia en la que hagan. Agradecer también a todo lo que sería el plantel, más que nada del Hospital Padilla, a la doctora Coronel, a la doctora Teruel, al doctor Abdala, que son los que conozco más que nada, y decirles que gracias por la inquietud que me hicieron llegar, y la verdad de organizar este pequeño gran curso, para mí es la iniciativa de muchos otros cursos más para fomentar la capacitación y mejorar la atención más que nada del paciente que llega a cualquier guardia. Desde el ministerio nosotros siempre apostamos a la capacitación, así que tenemos el apoyo gracias a la gente del departamento de capacitación, a Susana, a Gaby, a todos ellos y a su gran equipo por ayudarnos a armar este curso. No me quiero olvidar de nada, pero fundamentalmente ustedes que se tomaron este momentito del día, y más que están todos cansados, para poder escucharnos sobre varias problemáticas y varios temas que vamos a tratar a lo largo del cursado, que para nuestro entender, los temas que proponemos son importantes y que tienen resoluciones algunas veces muy simples. No sé, Doc, si quieres hablar, decir algo más. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No veo ninguna pregunta en el chat. Yo contesté una que Sí, no sé si quedó alguna duda con la pregunta que contesté. Eh, parece que estaba clara la respuesta que le has dado, así que no, perfecto. no he visto ninguna otra pregunta más. Bueno, ya son las 21:40. Estamos en comienzo de fin de semana largo, así que los liberamos a todos. Muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor que nos hayan creído en la propuesta. Con Cecilia viendo los temas en la guardia, creemos que esto va a ser muy útil para todos. Muchísimas gracias a los disertantes y muchísimas gracias, doctora Dive, por haber apoyado esta propuesta que va a continuar y va a finalizar con un taller el 29 de noviembre, que ese taller va a ser presencial, donde están todos invitados y vamos a tener la participación de docentes de Buenos Aires que van a venir a hacer capacitación sobre todo la parte de ventilación, todo lo que se habló de ventilación, oxigenoterapia y eso. Licenciada Soto, ¿quiere decir algo? Gabriela. No, agradecerles y bueno, la verdad que un honor para mí poder participar. Así que bueno, y que cuenten conmigo para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Cecilia. Bueno, Muchas gracias, Doc. Excelente todo, muy bien. Me parece fantástico poder seguir capacitándonos en todas estas patologías que son muy frecuentes. bueno, un abrazo a todos. El próximo jueves seguimos, el jueves 13, con manejo de la vía aérea difícil y una de las disertantes a cargo es la doctora Dive. Un abrazo gigante y muchas gracias. Feliz fin de semana a todos. Gracias Gracias, por hasta luego. participar. Hasta luego, nos Hasta vemos. luego. Chao, chao. Muchísimas Chao, gracias, Mirta. Diego. Un abrazo. Un abrazo, Mirta. Todo muy bien. Hermoso todo.